Frente a todo lo que está ocurriendo en realidad en nuestro país y al recrudecimiento de la violencia, o que la misma no ha desaparecido, o este hecho de que frente a cualquier tipo de manifestación se producen hechos vandálicos, o en las mismas canchas de fútbol, la invasión de los hinchas de fútbol agrediendo a los jugadores, en fin, hay como un estado permanente de violencia que nos hace acordar como a una anarquía absoluta de poder. Si bien es cierto que están por el poder a lo mejor. Entonces, me parece que viene a cuento volver a charlar con la doctora Zaida Saz para saber en definitiva dónde estamos parados, qué es lo que pasa. Porque frente a eso también existen hechos de la justicia que generan fallos que después también generan hechos a su vez vandálicos contra determinadas representaciones provinciales. En fin, ¿qué es todo esto? Gracias por venir, Zaida. No, es un gusto, Luis. Esto requiere un análisis tuyo, una explicación. Si bien es cierto que hablamos siempre de violencia, pero esto está como que no tiene límites, ¿no? Sí, en principio esto es difícil de abordar y como que de alguna manera tampoco tiene una respuesta, porque las respuestas son siempre particulares y parten de esta construcción de la realidad. Ahora que estamos en la época de las narrativas, ¿no? Los seres humanos construimos narrativas explicativas de los fenómenos que nos acontecen y lo que vemos a nuestro alrededor, y lo hacemos desde un particular lugar. Eso es tal vez lo que podemos aportar hoy, ¿no? Lo que vos señalás a mí me genera muchos interrogantes. Por ejemplo, que exista más violencia en esta época que en otras. ¿Se visualiza más? Probablemente sí. Tal vez eso. En otros momentos, si uno piensa aún por intereses religiosos y aparentemente altruistas e idealistas, la gente se mataba con un ensañamiento terrible y se preparaba desde niño para la guerra, ¿no? Lo que vos estás diciendo hoy es como, me parece entender, que habría como una ruptura de un cierto orden social que nos acompañó mucho tiempo. Y ese cierto orden estaba sostenido por lo que llamamos las instituciones. Estas instituciones que nos generaban una suerte, a través de ciertos rituales de funcionamiento, generaban cierta estabilidad, cierta credibilidad, cierto sendero como reconocido para ir recorriendo y elegir. Cierto amparo. Exactamente, social. Esa es la certidumbre. Esto ha cedido, está claramente ha cedido. Vos preguntás dónde estamos, y estamos en el siglo XXI. Ya no estamos en la época autoritaria y reglamentarista, pero evidentemente lo que queda siempre explícito es el deseo de poder del hombre. Estas manifestaciones de violencia no son otra cosa que el poder de unos sobre otros. No me gusta si te suprimo. No me gusta más que mi equipo pierda porque yo siento pertenencia con ese equipo, y no me importa nada de lo demás, ni me importa tu vida privada. Y si vos fuiste un técnico, como hemos visto hace pocos días, que se esforzó mucho, que colaboró mucho, y que de pronto desaparece porque hay un individualismo muy grande. Quisiera hacer esta comparación. Antes estoy hablando de hasta el siglo XIX, XX, mediados del XX ya, existía una sociedad profundamente reglamentarista y autoritaria. Esto fue desapareciendo. Desaparecieron los bordes a favor del individualismo y el narcisismo. Yo ya no quiero hacer las cosas porque es mi deber ser solidario, bueno, altruista. Ya no existe este deber, que en cierto sentido era bastante hipócrita también y condicionante, porque el no deber se ocultaba, no era que no existía, o la violencia, hablando del tema. En esta época, en cambio, está muy reforzado yo hago las cosas por mi placer. Entonces yo quiero que mi equipo gane. Y si quiero que mi equipo gane, quiero cambiar al director técnico. Y entonces lo hago como sea. No es que yo quiera la violencia, lo que yo quiero es mi placer. ¿Se entiende esta diferencia? Sí, yo estoy pensando un poco en el libre albedrío, ¿no? O sea, surge del análisis que estás haciendo como que esto de que yo hago lo que es la libertad como para hacer lo que uno quiere. Y esto me hace acordar a lo que se sostenía, y esto es materia tuya exclusivamente, cuando se sostenía históricamente, además lo que he leído a través del tiempo,
cuando se entraba en análisis, el psicoanálisis, cuando iba un paciente al psicoanalista, en algún momento decía, tenga libertad para moverse, el libre albedrío, o sea, no se retenga, es decir, no se ponga límites. Esto es lo que me está dando la impresión de que estás diciendo. Claro, está bien, has percibido esto muy bien. Es la invasión del mundo psi, vamos a decir de alguna manera, en donde yo no hago ya las cosas porque deban ser. No existe un deber escrito que yo o transito o transgredo, como desde épocas pasadas, sino que ahora yo tengo que escuchar mi deseo interno, que es lo que a mí me parece lo mejor. Y entonces, en función de eso, hasta puedo ser solidario y tener conductas altruistas porque es bueno hacer bien. Me gusta tener shows televisivos que junten dinero para los pobres. Y me siento y me emociono y me conmociono frente a una realidad dolorosa. Pero no lo hago desde el espíritu o el valor de la solidaridad. Esto es lo que ha sufrido una profundísima transformación. No está más el otro per se, sino que está ese otro mío, ese interno, al que debo satisfacer. Y en esa conducta parece que tuviera una funcionalidad semejante a la anterior, pero profundamente diferente desde lo interno. Más sintéticamente, en los tiempos de deber ser, las conductas solidarias debían ser, porque el otro debía ser considerado, me gustara o no me gustara. Por eso también la transgresión, digamos, no es que esto se cumplía a rajatabla. En este momento lo que se hace porque a mí me tranquiliza. El hombre de hoy no es un hombre violento porque quiera, porque preferiría ser más hedonista, tener paz, lograr todo lo que quiere, llevar a sus hijos al mejor colegio, poder hacer gimnasia, estudiar, viajar. Yo no... A ver, tengo que hacer necesariamente una diferencia y desde mi punto de vista estrictamente ciudadana, marcar algo que me parece que viene a cuento. O sea, esto está muy bien en aquellos que han mantenido durante cierto tiempo un esquema de vida o un segmento perteneciente a un segmento especial en el cual las vivencias personales estaban manejadas por toda aquella vieja clasificación de Freud, el yo, el ello, el superyo, etcétera, etcétera. Pero hay otro estamento, hay otro segmento de la sociedad que no ha accedido a este tipo de cosas, por educación, por pobreza, por vivencias en el ámbito geográfico en el cual se desarrollaba, que tienen como envidia, como una vendetta hacia aquel que ha logrado cosas. Y me da la impresión de que este es el segmento que está utilizando esto del libre albedrío para cometer estos hechos de violencia, como una venganza hacia lo que vos lograste. Pero yo puedo hacerlo porque yo quiero hacerlo, además porque no me combate nadie, porque no hay respeto por la institución. Esta es la sensación que tengo. Es difícil lo que estás planteando. Lo que estás planteando es que el mundo es mucho más complejo que la realidad de una mirada sobre una clase media, está clarísimo. Esto lo ha explicado recientemente en un libro Zygmunt Bauman en Daños Colaterales. Ahí está hablando de este segmento en particular, que de algún modo no se le ha dado bolilla. Se ha establecido la dirección política de cualquier Estado hacia los que producen el capital, los que desarrollan el capital. Y se olvidan un poco de aquellos segmentos que están marginados un poco. Y estos son los que están produciendo los inconvenientes. Ahí es donde podríamos pensarlo. Estos sectores que han sido marginados, textualmente han sido marginados. No han sido incluidos en el proceso de desarrollo como para incluirse en una clase media. Este es el punto. Entonces yo podría pensar, yo ahora puedo, después de excluirlos del sistema, señalar que además son los culpables de lo que padecen. Esto es más o menos como yo estoy atado y si intento desatarme me corto un brazo. Es ponerlos en una prensa. De alguna manera es hacerlos culpables de aquello que han tenido que padecer. Porque es verdad que hay un sector que ha sido absolutamente ignorado y que no recibió educación, no recibe salud, no recibe aquellas cuestiones mínimas que hacen a las necesidades básicas y muchísimo menos lo que tenga que ver con ascenso social.
Entonces yo puedo decir, este es el sector malo. Esto es como decir, todos los pibes son delincuentes o todos los adolescentes son drogadictos y todos los pobres son culpables. No, de ninguna manera. Este es un sistema muy complejo. Estábamos mirando recién como una mirada muy teórica. Hagamos esta diferenciación. En esta mirada teórica, por supuesto, de una cultura reglamentarista a una cultura laissez-faire, digamos de alguna manera, donde el hedonismo y el narcisismo se privilegian en todos los estamentos. La maldad, iba a decir, y voy a decir esto, porque parece que hay palabras que no se pueden decir más, ¿no? Como amor, maldad, todas estas cosas. Si esto que hace daño al otro no es propio de una clase social, de ninguna manera. Ahora, que hay clases sociales que siempre fueron más violentadas, más vulnerables y más castigadas, no cabe la menor duda. Ahora, y que esas clases actúan en defensa, y cuando actúan en defensa resulta que son los agresores de las otras, no, esto no. Esto es una falsa explicación reduccionista que muchísimos autores sostienen, pero en realidad habla de la necesidad de inclusión necesaria. Esto que alguna vez hemos hablado. Correcto. No existimos sin el otro. Y el otro, y aquí está, vos dijiste una palabrita por ahí, hablando de la ciudadanía. Aquí falta el derecho a la ciudadanía, es decir, lo que no hay es construcción de ciudadanía. Un país necesita, una nación necesita construcción de ciudadanía, que los derechos sean para todos, independientemente de. Por eso, en una sociedad donde se propone, se fomenta el narcisismo y el individualismo, esos seres individuales también le demandan mucho al Estado. Quieren más Estado. Para su comodidad personal, este es el punto. No por solidaridad. Esta es la diferencia que yo quería marcar. Me miras con sorpresa. Sí, yo sigo escuchándote. No es por sorpresa ni nada por el estilo. Pero me da la impresión de que el hecho de ser marginado no importa o no implica el desconocimiento del respeto por la norma. Entonces, todo lo que excede la norma, eso a mí me parece mal. Es decir, no te olvides que tengo formación de abogado, o sea, soy formalista. Sí. Entonces, por lo tanto, me guío por estos conceptos. O sea, yo respeto la ley y todo lo que esté por encima de la ley no es penable, es decir, es punible. Bien, es imprescindible determinadas reglas, normas que una sociedad construya para tener una organización social básica. Absolutamente. Bien, ahí adherimos. Lo que uno podría cuestionar es quién rompe esa norma. Cuando uno habla de la trata, estos problemas que están saliendo en estos días tan a la boga, cuando se habla de los menores que están desnutridos en buena parte del país, sobre todo en el país profundo, como se dice, ¿esto de qué se trata? ¿Se trata de buen trato? ¿Se trata de cumplir con las normas? ¿O los derechos son para unos y para otros no? Cuando estas voces se alzan y hay protesta, ¿dónde está la ley? A veces aparece y a veces no aparece. Sí, hay medidas cada vez, o gritos más fuertes, digamos, de esa sociedad sin voz, para tener un lugar dentro de este todo que configuramos el país. ¿Es un delito? ¿Es violencia? La violencia a veces está inscripta en la indiferencia, y esto es lo más duro de todo. La indiferencia y la invisibilidad del otro y de las necesidades del otro, este valor que se ha perdido, que es la solidaridad, es lo que hace que el otro muchas veces se violente y no tiene esas normas. Yo estaba viendo un caso hace muy pocos días, que es de esta señora que la nenita falleció, la enterró, etc. Tenemos que ver los parámetros culturales y el contexto que tiene esa gente. No podemos medirlo con los nuestros. A nosotros nos afecta que alguien venga y nos saque las zapatillas del pibe o la valija o lo lastimen, por supuesto. No son métodos conciliatorios, pero la conciliación deviene del saber, deviene de una formación, deviene de una cultura que no es precisamente el narcisismo, el hedonismo, que en definitiva es lo que derramamos sobre esos sectores. Te propongo un alto, vamos a una tanda comercial y después continuamos con el tema porque es apasionante. Ya volvemos. Cadime.